Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que se esté visualizando esto. A continuación hablaremos de qué es la psicología del arte y la función cerebral. Quienes estamos conformando esto son Mayra Viracachá, mi compañera, y Jennifer Restrepo, pues quien les habla. Entonces, Bueno, seguimos. entonces inicio yo. Vamos a apagar cámaras para que no interfiera con la grabación, ni el audio, ni se pause y bueno, todos esos inconvenientes que tiene el internet y Teams. Bueno, iniciando con la primera pregunta, que es ¿cuáles son las regiones del cerebro involucradas en el proceso de percepción visual y auditiva? Pues empezamos con la percepción auditiva. Entonces, encontramos que la corteza auditiva del cerebro es una parte de este órgano encargada de procesar toda la información que obtenemos a través del sistema auditivo, es decir, los sonidos que captan pues los oídos. Su ubicación se encuentra en el lóbulo temporal y dentro de esta zona podemos encontrarla en el llamado área de Heschel, formada por las circunvulaciones transversas. Otra forma de encontrar esa región es como aquí lo observan en la imagen, mapa pues de las antiguas áreas de Brodmann, ya que pues la corteza auditiva del cerebro estaría ocupando las partes 41 y 42 y una parte del 22 dentro de este mapa. Entonces, esta región del córtex cerebral se puede encontrar tanto en el cerebro de los seres humanos como el de la gran cantidad de las especies animales vertebrados. De la estructura, la corteza auditiva del cerebro se puede subdividir en corteza cerebral auditiva primaria y secundaria y terciaria, entonces A1, A2 y A3. La primera cuenta con un grosor pues de 3 milímetros aproximadamente a nivel de lo macroestructural. Entonces, pues ya hemos visto que se encuentra en el área de Heysche, ocupando la mitad de esta zona. Si nos vamos a la microestructura, podemos encontrar varias formas de estudiar esta parte del encéfalo. Por ejemplo, a nivel de disposición neuronal, la parte 1 conformaría la parte llamada coniocorteza, que es un agrupamiento de neuronas con apariencia granular. La corteza auditiva del cerebro A1 tiene varias capas mostrando mayor densidad en la capa número 2 y 4. En cuanto a la 3, pues se caracteriza por la existencia de células de tipo piramidal. Entonces, en caso de los primates y más concretamente de los seres humanos, pues podemos dividir esta zona desde la más central hasta la más periférica, como núcleo, cinturón interno y cinturón externo. Entonces, el núcleo albergaría la sección A1 y también la parte rostral. El cinturón interno albergaría la corteza auditiva del cerebro secundaria, es decir, la zona A2. Y pues por último, la faja exterior es el lugar donde hallaríamos la sección terciaria o área 3. Entonces, la corteza auditiva del cerebro forma parte del denominado neocórtex. Pues esta zona se caracteriza por la necesidad de una cierta estimulación durante el desarrollo para poder desarrollar, valga la redundancia, correctamente todas las funciones. Entonces, pues en este sentido, para la corteza auditiva, para que la corteza auditiva ejerza sus tareas de manera normal, pues habrá sido pues necesario que se haya expuesto a diferentes frecuencias auditivas en las primeras etapas de la vida del organismo o pues del ser humano. Entonces, la función de la corteza auditiva del cerebro es la de procesar los datos captados del sistema auditivo. Si esta parte del cerebro no hiciera esta labor, por mucho que a nivel estructural los oídos funcionasen correctamente, pues no tendríamos forma de poder utilizar el sentido del oído, de ellos, de los sonidos. Entonces, la explicación que se le ha dado como a este fenómeno se debe a que antes de llegar a la corteza auditiva del cerebro existe un primer procesamiento de la información que tiene lugar en el tronco del encéfalo y en el mesencéfalo. Pues cada grupo de neuronas de la corteza auditiva del cerebro está especializada en procesar los sonidos pertenecientes a una determinada frecuencia. De esta manera se puede observar que comenzando desde un extremo se sitúan las neuronas que procesan las frecuencias bajas desde 2 Hz y según vamos avanzando hacia la otra punta de esta corteza, las células nerviosas van procesando la frecuencia más alta hasta llegar a los 128 Hz.
Entonces, debido a este fenómeno, existen mapas de frecuencias o mapa tonotópico, que indican exactamente qué zona de la corteza auditiva del cerebro se dedica a unas frecuencias sonoras en concreto. Esta región del cerebro, mediante la interpretación de los datos obtenidos por el oído, es capaz de localizar de dónde provienen los sonidos y además identificarlos y clasificarlos. Aún no se conoce en profundidad cómo esta parte del encéfalo es capaz de realizar esta actividad con tanta precisión, pero pues como lo es el identificar el continuo sonido en concreto, obviando el resto del ruido que se percibe pues constantemente. Eso pues damos el ejemplo cuando una persona nos está hablando y estamos en una sala y hay mucha gente hablando, pero solamente captamos lo que con la persona que estamos hablando pues lo que nos está diciendo. Entonces, pues a su vez, la corteza auditiva del cerebro es capaz de discernir entre las diferentes tonalidades, la armonía y sincronización de las notas. Ahí es cuando entramos en conflicto con las personas porque decimos, ¿usted por qué me está hablando en ese tono? ¿Usted por qué me alza la voz? A eso se refiere como esa parte. Entonces, esta faceta pues se observa muy bien en cuanto a la interpretación musical y cómo somos capaces de distinguir cada sonido proveniente de toda una gama de instrumentos e interpretarlos todos juntos. Entonces esto es relacionado en cuanto al arte, en cuanto a la música. Ya hemos visto que la corteza auditiva del cerebro está dividida en tres partes y que además está estructurada neuronalmente por el tipo de frecuencias sonoras que gestionan. Bueno, entonces a continuación hablaremos de lo que es la percepción visual. Nos hablan de que se conoce como una corteza visual a la parte de la corteza principalmente dedicada al procesamiento de la estimulación visual proveniente de los fotorreceptores de la retina. Este se trata de uno de los sentidos más representados a nivel de la corteza, ocupando su procesamiento la mayor parte del lóbulo occipital, una pequeña parte de los parietales y una pequeña parte de los parietales. La información visual pasa desde los ojos hasta el núcleo geniculado lateral del tálamo y al folículo superior de manera ipsilateral, para finalmente llegar hasta la corteza cerebral para su procesamiento. Nos dice que una vez allí, las diferentes informaciones captadas por los receptores son trabajadas e integradas para darles un sentido y permitirnos la percepción real de aspectos fundamentales como la distancia, el color, la forma, la profundidad o el movimiento, y para darles un sentido en conjunto. Sin embargo, la integración total de la información visual, pues es decir, un último paso en su procesamiento, no tiene lugar en la corteza visual, sino en las redes de neuronas distribuidas por el resto de la corteza cerebral. Bueno, en la corteza visual primaria tenemos que es también llamada una corteza estriada. Es la primera área cortical que recibe la información visual y también que se realiza un primer procesamiento de esta. Está formada por células tanto simples, que responden pues únicamente a estimulaciones con una posición concreta en el campo visual, y analizan campos muy concretos. Y como complejas, que son las cuales pues captan un campo más amplio, y se organizan en un total de 6 capas. La más relevante de todas ellas es la cuarta, al ser en la que se recibe la información del núcleo geniculado. Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que esta corteza se organiza en hipercolumnas, compuestas por columnas funcionales de células que se captan elementos similares de la información visual. Dichas columnas captan una primera impresión de la orientación y predominio ocular, profundidad y movimiento, lo que sucede en las columnas denominadas interblock, o una primera impresión del color. Además de lo anterior, que la corteza visual primaria empieza a procesar por sí misma, cabe destacar que en esta región cerebral existe una representación retinotópica del ojo, un mapa topográfico de la visión similar al del homúnculo de Penfield en cuanto al sistema somatosensorial y motor se refiere. Tenemos también la corteza estriada o la asociativa, que esta dice que sus funciones son diversas y manejan pues diferentes informaciones. Por ejemplo, en el área B2, que recibe parte de las regiones de la información del color, y por parte de las interblock, información respecto a orientación espacial y movimiento. La información pasa por esta área antes de dirigirse a cualquier otra, formando parte de todas las vías visuales.
El área B3 contiene una representación del campo visual inferior y tiene selectividad direccional, mientras que el área ventral posterior la tiene del campo visual superior determinada con selectividad por el color y por la orientación. El B4 participa en el procesamiento de la información, de la forma de los estímulos y pues su reconocimiento. El área B5, que pues también es llamada el área temporal medial, está principalmente implicada en la detención y procesamiento del movimiento de los estímulos y la profundidad, siendo la principal región encargada de la percepción de estos aspectos. Y bueno, tenemos por último la B8, que tiene funciones de percepción del color. Seguimos con la vía central. Esta nos habla de que también es conocida como la vía del qué. Es una de las principales vías visuales del encéfalo, que iría desde la B1 en dirección hacia el lóbulo temporal. Forma parte de ellas áreas como la B2 y la B4, y pues se encargan principalmente de observar la forma y el color de los objetos, así como la percepción de la profundidad. En definitiva, pues nos permite observar que estamos viendo, asimismo, en esta vía, donde los estímulos pueden ser comparados con los recuerdos al pasar por la parte inferior del lóbulo temporal, pues como por ejemplo en áreas como la fusiforme en el caso del reconocimiento de caras. En la vía dorsal, en lo que respecta, pues en esta transcurre por la parte superior del cráneo, yendo hacia el parietal, y esta es denominada vía del dónde, ya que trabaja especialmente con aspectos tales como el movimiento y la localización espacial. Destaca la participación en ella la corteza visual B5, con un gran papel porque, pues, por este tipo de procesamiento. Permite visualizar dónde y a qué distancia se halla el estímulo, si se mueve. Bueno, a continuación continuaremos con el segundo punto, que sería cuál es la región del cerebro que otorga la emoción, sentimiento o el sentido de estética y belleza. Bueno, la región del cerebro que otorga la emoción, sentimiento o el sentido de estética y belleza, pues encontramos que es el sistema límbico. Es un conjunto, pues este sistema es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales produciendo respuestas emocionales, tales pues como el miedo, alegría, enojo y tristeza. El sistema límbico junto con las estructuras de la corteza frontal procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen decisiones racionales, racionamiento, expresión, interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose esto último como los actos morales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Entonces, el estímulo emocional con una intensidad significativa activa sistemas sensoriales que envían información hacia el hipotálamo, el cual genera una respuesta capaz de modular la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria, y pues al mismo tiempo la información de este estímulo es llevada hacia la corteza cerebral, de modo que el estímulo y la información pues son llevadas directamente desde los órganos periféricos, desde lo que es el hipotálamo y la amígdala y las estructuras relacionadas. De manera simultánea, la información del estímulo se lleva en la corteza a la corteza cerebral, indirectamente desde los órganos y directamente desde el hipotálamo, la amígdala y las estructuras relacionadas. Bueno, también se habla de que la función que tienen las distintas emociones primarias, como lo son la ira, la tristeza, el miedo, el amor, el disgusto, el placer, la sorpresa y la vergüenza, pues en la vida del ser humano, ¿no? Consiste básicamente en asegurar la supervivencia. Lyons, en 1993, afirma que las emociones son deliberadamente engendradas o adoptadas con vistas a eludir cierto insoportable aspecto de la realidad. De este modo, las emociones son guiadas esenciales a la hora de pues, enfrentar las dificultades o pues, las diversas situaciones de la vida cotidiana. Permiten pues, a cada individuo tomar la mejor decisión en momentos peligrosos, dolorosos, difíciles, y también determinan la manera de vincularse con otros.
Si estas decisiones tuvieran que ser tomadas por la mente racional, es muy probable que pues aún no se hubiera elegido. La mente emocional, que en ocasiones tiende a ser un poco ilógica, es mucho más rápida que la irracional. Bueno, seguimos con el tercer punto, que este nos habla pues que hablemos de una disertación pues sobre la psicología del arte y el funcionamiento cerebral. Pues en esta se empieza con el hecho de que el arte es la expresión de las representaciones mentales del hombre, las cuales se asocian con emociones, sentimientos y situaciones. Con esta pequeña introducción, pues prácticamente se reconocería la diserción existente. Como se ha visto a lo largo pues, de las clases que hemos tenido, estos dos conceptos están unidos por una serie de actividades cerebrales que están relacionadas con la creatividad, por tanto, lo que es la música, la pintura, entre otras manifestaciones del arte, pasarían a ser técnicas facilitadoras de rehabilitación y estimulación en personas, pues, como por ejemplo con daño o infecciones neurológicas, ya que pues este proceso envuelve habilidades visoperceptivas, visoconstruccionales y visoespaciales, memoria a corto plazo y a largo plazo, atención sostenida y selectiva, praxias, funciones ejecutivas y otros procesos neuropsicológicos. Adicional a esto, sabemos que el arte beneficia componentes psicológicos relacionados con el trabajo en grupo y las relaciones interpersonales, por lo que la producción artística se contribuye como una actividad eficaz para la rehabilitación integral del funcionamiento cerebral. Bueno, para finalizar con nuestro parcial, prácticamente, pues, para complementar también el apartado anterior, pues sería referencia a lo que nos dicen los autores Wilson y Muñoz, que es el hecho de que el plantear que la rehabilitación bajo una mirada artística favorece de manera integral las funciones neuropsicológicas de los pacientes. Es acertado pensar en la creación artística como un medio para reducir las consecuencias de las deficiencias cognitivas y neuromotoras en la vida diaria del sujeto, así como el nivel en que éstas impiden el funcionamiento adecuado del individuo en el entorno social, ya que no solo se está estimulando las funciones neuropsicológicas, sino que también se está ayudando con el estado emocional pues del individuo, dejando en evidencia que el arte también favorece el bienestar psicológico, el cual pues si no se tiene en cuenta pues para estos procesos, puede sencillamente afectar el estado emocional del individuo y de su entorno social, ya que no solo se está estimulando las funciones neuropsicológicas, sino que también se está ayudando en el estado emocional, dejando pues en evidencia que este bienestar psicológico favorece al individuo, el cual pues si no cuenta, pues puede afectar en la rehabilitación cognitiva y física, y además pues que esto logra no solo una rehabilitación en el mejoramiento de las funciones cognitivas, sino también del estado psicológico de las personas. Y bueno, creo que esta fue toda nuestra ponencia con mi compañera y agradecemos su atención. Muchas gracias.